parece que lo que hizo la DAIA es decir, rapidito, vamos a sacarlo a este del medio, vamos a correrlo, no nos comamos esta margarita. Espantoso, una conducta personal espantosa. Las conductas espantosas por parte de las personas no hacen mella en la cuestión religiosa. Estaba viendo ayer en Netflix hay una película interesante, un documental interesantísimo sobre la comunidad yacídica de Nueva York, y te digo que te pone los pelos de punta. La conducta humana es... José Luis Eteri, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, como afortunadamente no tengo ninguna situación que me ponga en el lugar de aquellos que recibieron la sorpresa de tener su recibo de sueldo en cero, te digo que fantástico. Lo que me gustaría que me ayudes a entender y a que entienda esta audiencia por qué ha ocurrido esto. En referencia al impuesto a las ganancias, Claro, ¿no? sí, por supuesto. El tema es así. El cálculo de la retención de ganancias debería ser sencillo para que todo el mundo lo entienda y si el trabajador sepa que paga, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser un porcentaje del sueldo todos los meses, como cualquier otro aporte que hace, y sería muy transparente. Sin embargo, su cálculo no es así. El cálculo es acumulativo, se va acumulando al año fiscal, que es el año calendario, digamos, ¿cierto? Y en esa acumulación, que se hace todos los meses, se van incorporando todos los conceptos que el empleado gana y todas las deducciones que el empleado tiene, digamos. En los casos de pluriempleo se dice, por ejemplo, en los casos de los maestros, los casos de los médicos, que por ahí pueden estar en relación de dependencia en distintos lugares, o en aquellos casos que los empleados además son jubilados, Ajá. en donde cobran, por un lado, el sueldo y además cobran la jubilación. Sí. O sea, hay muchas actividades que dan para que uno tenga varios empleadores, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque el encuadre es así, se trabaja en horas parciales en varios lados, digamos. Entonces, ¿qué dice la resolución de AFIP? Dice, bueno, en este caso retiene uno solo, un solo agente de retención, un solo empleador, o el ANSES o el empleador, el que más pagó el año pasado es el que este año retiene, digamos, ¿no es cierto? Y retiene sobre todas las rentas, sobre todo de los sueldos, los ingresos que obtiene el empleado, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el empleador tiene que estar informado de eso, y muchas veces tampoco los empleados conocen sobre este tema. Sí. Entonces, los empleados deben informar en el sistema de la AFIP, en la página web, los ingresos que obtienen en otros lugares. Ajá. Y además deben indicar también en la página quién es el que debe actuar como agente de retención. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la AFIP está haciendo foco, está haciendo control sobre estos temas, porque hay muchos que no lo saben y no han informado. Entonces, al no unificarse la retención, es probable que en ningún lado lo retengan o le van a retener menos que si le retuviera uno solo, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es probable que ahora la FIP detecta eso, que hay otros empleadores. Entonces, ¿qué hace? Hace un ajuste de lo que no pagó en el principio de año, porque Claro. como es acumulativo, dice, bueno, usted desde enero no me informó que tenía otro sueldo, ¿no? Entonces el empleado incorpora en el cálculo lo que ganó de enero hasta ahora. Lógicamente, eso provoca, para el primer mes de información, como es acumulativo, una retención muy alta, Sí. porque se está empezando a retener lo que no se retuvo en los meses anteriores, ¿cierto? Ahora, en el caso, por ejemplo, los que trascendieron, ¿no? Que fueron estos Sí. becarios de CONICET que expusieron sus recibos en cero. Sí. ¿Un becario de CONICET, el Estado le aplica un cargo de ganancias? Sí. Digamos, el impuesto a las ganancias no tiene exenciones por actividad, digamos, Ajá. salvo algunas actividades y algunos rubros, pero muy limitados, el Poder Judicial, los petroleros en el sur tienen algunos rubros exentos, pero después todos los demás trabajadores en relación de dependencia y jubilados, independientemente del puesto que estén desempeñándose, pagan impuestos a las ganancias. Entonces, pero hay una norma que establece, que es muy importante, que por ahí no se conoce, que dice que nadie le puede retener al empleado más del 35% de la remuneración del mes bruta. Entonces, si el cálculo da mucho, el empleador no podría retener todo. Ahí Sí. debe estar ocurriendo un error en esas liquidaciones que me estaba comentando recién. Entonces, debería por lo menos retener hasta el 35% de la remuneración, porque hay parte del salario que es intangible, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese traslado, eso que no se retuvo, se va trasladando a meses siguientes. Y se va haciendo todos los meses de cálculo.
nadie puede retener más de la tasa máxima del mes, que es el 35%. Entonces, en resumen, ajustándose un error o una información o algo que no se retuvo, o si el empleado, no sé, informó cosas que después las sacó porque no correspondían, y eso derivó en un cálculo mayor de ganancias de impuestos, esa cuestión coyuntural, transitoria, no puede aplicarse sin ningún tipo de limitación, llegando a que el empleado cobre cero. Lo que debería hacer el empleador, en este caso por ahí el CONICET, es retener, pero solo hasta el 35% de la remuneración bruta del mes, para dejarle al empleador una parte del sueldo en forma, digamos, intangible, ¿no es cierto? Sí, pero, y trasladar lo que resta de impuesto a meses siguientes. Bien, ahora lo que digo es, bueno, ahí seguramente, bueno, estamos frente al hecho de que hay una estructura, es una estructura formal. Esa estructura formal tiene un marco administrativo. A mí lo que no me entra en la cabeza es que nadie preste atención. Dice, che, flaco, dice, sacamos esto de cero. A ver, ¿qué supone que va a ser el tipo? No sé, ¿de qué va a vivir? ¿De prestado? El resto? Eso es muy loco todo esto. Máxime con esto que vos revelás de que evidentemente la situación está prevista, ¿no? Es decir, en el caso de... Está prevista, sí, claro. Además es obligatorio para el empleador eso. Lo que pasa es que este régimen de ganancias, a partir de los años, se fue haciendo cada vez más complejo. Entonces nadie lo entiende. En general, pasa que las administraciones públicas tienen una falencia en cuanto a los sistemas de cálculo o la interpretación. Y también pasa mucho con los ajustes retroactivos. Es probable que un empleado tenga un reconocimiento de un ajuste retroactivo, ¿no? Por determinada cuestión. Incluso judicial también, ¿no? En ese caso, la retención no se le debe hacer en el momento que se le paga todo ese ajuste retroactivo. Claro. Está determinado en la norma. Hay que prorratearla para atenuarla durante lo que va a transcurrir en el año, digamos. Entonces, todas estas cuestiones específicas deberían ser conocidas. Lo que pasa es que, bueno, es un régimen muy, muy absurdo, digamos, ¿no? Está hoy muy complejo, digamos. Claro, y decime, mucho se habla de esto. Bueno, en realidad la mayor parte de los regímenes son complejos. Mira, yo tengo un hijo viviendo afuera, y cada vez que llega el momento de hacer la declaración de impuestos, para él y la mujer es un quebradero de cabeza. Sí. Nuestro sistema tributario es muy complejo. Incluso la reforma que se hizo últimamente, porque bueno, reformas hubo mucho en estos últimos 2 años, ¿no? No lo tenemos que limitar a la última reforma. Yo creo que esto empezó desde el 2015 en adelante. Claro. Y además veníamos ya con reformas todos los meses anteriores, los años anteriores. O sea, un tema que debería ser un sistema tributario sencillo y además no debería ser muy tocado, digamos. Acá lo vamos emparchando, depende cómo nos convenga que rija para recaudar más, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pasó el tema con la renta financiera del otro día. Entonces, cualquier cosita que tocamos afecta enseguida una actividad económica, ¿no? Sí. Y ayer hay una medida que fue, digamos, hubo 2 medidas ayer que fueron en distintos sentidos. Por un lado, se le redujo el impuesto al cheque para las grandes empresas, ¿no? Porque a las pymes ya se le había reducido el año pasado con la ley pymes. Pero a las grandes empresas se le redujo el pago del impuesto al cheque. Que no está mal, está bien que sea así. Pero en el mismo momento salió esta ola de control y de ajuste de tuercas en los empleados en relación de dependencia y en los jubilados para tratar de detectar el pluriempleo, para que no pase esto que hablábamos antes. Claro. Entonces, 2 medidas que van en sentido contrario, porque una va para el lado de, entre comillas, beneficiar a las grandes empresas, que no está mal que sea así, No quiero decir, digamos, que esté mal, porque el impuesto al cheque es un impuesto muy... muy distorsivo Pero en el mismo momento, en sentido contrario, se está buscando al empleado y al jubilado que esté ahí con una jubilación y un sueldo, digamos. Entonces no hay una coherencia en las medidas, ¿no? No, lo que ocurre es que, bueno, todo siempre es sobre la coyuntura y todo es a veces más... Mira, lo voy a decir de esta manera, en realidad lo estoy repitiendo delante tuyo. Yo todos los días me pregunto qué estaba pensando el gobierno cuando se lo compró a Duhovne como el gran comunicador, digo, ¿no? Pasan estas cosas, se va de una coyuntura en otra, ¿no? Sí. Entonces aparece de pronto un tipo que parece una figurita y al otro día tenés 20 artículos que te dicen que el tipo es un fenómeno, después 48 horas después el tipo es un nabo que no entiende nada. Pasamos de una punta a otra. En vez de sentarte y decir, bueno, muchacho, a ver, vamos a hacer una cosita, porque yo creo que del Rodrigazo para acá, lo único que hemos logrado es tener una acumulación fenomenal de carga impositiva sobre el consumo que genera este escenario de distorsiones fenomenales, ¿no?
Bueno, la prueba está con lo que estuvo pasando, con lo que ahora todo el mundo se enteró que los servicios tienen impuestos. O sea, antes uno lo pagaba y se suponía que era el servicio. Las pymes pagan el 27% de IVA. Bueno, te digo algo, pero perdóname porque es la medalla. Yo llevo más de 20 años diciendo esto, que es una locura. Que cuando hablamos de lo que nos cuestan las cosas, miremos antes de impuestos. Y, por ejemplo, el tema del 27% que vos pagás en telefonía, que no lo podés recuperar. Claro. Porque es peor todavía. Claro, porque por ejemplo un monotributista paga el 27 y no lo puede descargar, digamos, lógico, sí, por ejemplo, ¿no? No, pero nosotros tenemos constituido una necesidad, no lo podemos descargar. Vos el 27 que vos pagás, no lo recuperás. Y además, agreguemos a ese los impuestos provinciales, las tasas municipales, etcétera, ¿no? Ingresos brutos, bueno. Entonces se hace una pelota. El otro día me habían llamado porque estaban extrañados del incremento de la recaudación del IVA hace un par de meses. Y me comentaba, sin saber, sin que haya aparecido todo esto después, que bueno, mucho del aumento de la recaudación del IVA tiene el aporte de las tarifas, digamos. Claro. Pues si la tarifa pasó a incrementarse un 250, 300, 400% más. Eso va directo al IVA, digamos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que se perdió mucho tiempo en hacer muchas reformas y al final no reformar nada. O sea, de fondo, ¿no? Hacer la cosa más compleja y más injusta, digamos, ¿no? Bueno, en la medida en que de todo este cogollo yo lo que destaco es esto, ¿no? Que por fin se empezó a debatir la carga tributaria sobre los servicios, que me parece que es muy importante, porque cuando la gente te dice que va a Europa y ciertas cosas le cuestan más barato, es porque esas cosas que le cuestan más barato no tienen carga tributaria agregada. Claro. No está el Estado ahí metiéndose en el medio, digamos, tal cual. ¿cierto? Bueno, con ganancias pasa lo mismo. El Estado está metido en medio de la relación laboral, donde está el empleador y el empleado, sacando una tajada, digamos, de la renta entre comillas del empleado, digamos, ¿no? Cosa que antes no pasaba. 15 años atrás pagaban impuestos a las ganancias los grandes puestos gerenciales, etcétera, estaba limitado a eso. Claro. Hoy está en el medio sacando una tajada y metiéndose en la paritaria de las partes, digamos. Sí, claro, absolutamente. Como siempre, gracias por la ilustración que nos dedicas, muy amable. Muchas gracias por haberme llamado. Hasta luego, José Luis Ceteri. Estamos hablando de esto para tratar de